Bueno, acá estamos con Mariano Ginás en un día que ha sido muy, pero muy largo. Arrancamos a las 10 de la mañana, donde hicimos un tipo de nota, me parece que fue muy linda, Mariano, la nota que hicimos para el cinematógrafo. Fue. Luego Mariano estuvo trabajando todo el día en una de sus tantas actividades vinculadas en este caso, a la profesión de escribir y ayudar a escribir guiones o a mejorarlos. Sí. Y a las 6 de la tarde estuvimos acá en Viena, en el contexto de la Bienale. Estamos en un hotel muy bonito en el que me alojo yo. En el que se aloja don Mariano. Y venimos de ver la película Buenos Aires al Pacífico de Mariano Donoso. Uh-huh. Estamos muy cansados, pero era la posibilidad ahora o nunca de hacer... Renovados por la obra maestra de Donoso. De Donoso, gran yo película. Vi y Roger no, pero es el padrino artístico de esa película, así que está muy bien. Entonces tal vez los oyentes oigan como voces de alemanes y todo eso que tiene su encanto. Sí, la idea no es ocultar el origen, claro, sino todo lo contrario, desocultar y ponerlo en el contexto que es. Bueno. Y me gustaría que ya ha pasado bastante de la existencia de la flor. Uh-huh. Y hoy hemos hablado tanto que estoy pensando por dónde podemos reempezar esta... Y yo ni te cuento. Vos ni te contás, no, parado. Pero creo que podríamos, de algún modo, volver sobre algunas discusiones, pero de otro lugar, sí, que tienen que ver con cómo pensamos el cine. Bueno, o sea, pensar la flor para pensar el cine. Eso es muy lindo. Y hay algo que me gusta mucho a lo largo de estos 2 días que hemos compartido mucho tiempo. Uh-huh. Vos haces una distinción, en inglés lo decís pictures, ¿no? Que las pictures no son historias. Cuando uno asocia tu cine, películas. Sí, son películas. Pero digamos, vos le das una dimensión, le das un peso a la imagen que no sería en última instancia la imagen para contar historias, sino que hay primero una dimensión de la imagen y la historia está ahí eventualmente para mantener la atención en cierta medida. Pues, no es que no te importe, porque cuando uno piensa sobre tu cine ha sido siempre a pensar en el placer del relato, ¿no? Sí. El placer, yo de hecho lo relaciono con el siglo XIX, con la novela, aunque tus películas son para mí, es cine, es fundamentalmente cine. Coincido. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de esto? El cruce entre el cine y la literatura, pero desde este lugar, ¿no? Como... Yo precisamente ahora para la revista que hacemos con... Está por salir. La revista de cine, sí, está por salir el número 5 y ahora estamos preparando el número 6. Y estoy preparando un artículo que hace un tiempo estoy imaginando y que nunca... Pero bueno, ahora decidí empezar a escribirlo, pues es un artículo bastante exigente sobre John Ford. Y tiene como 2 aspectos. Uno es John Ford, lo que se dice de John Ford, es decir, John Ford como personaje y como especie de amuleto dentro de la cinefilia, que siento que ahí hay un montón de problemas que me parecen interesantes. Y después John Ford como cineasta, que a mi criterio es lo contrario de lo que en general se dice sobre John Ford. Y yo siento que John Ford, digamos, como si tuviera que decir una tesis en términos muy rápidos, yo diría que John Ford es un extraordinario pintor y un discreto narrador, digamos. Y en el medio está la poesía, que es lo que todo el mundo dice, el poeta. Estoy leyendo ahora el libro de Lindsay Anderson que dice el poeta. Pero digamos, como narrador, me parece un narrador que con grandes momentos y todo, discreto. Y como pintor me parece un pintor extraordinario. Y en general, la dimensión pictórica del cinematógrafo, pero no pictórica en un sentido decorativo, ¿verdad? Sino la manera en que aparecen problemas que tienen que ver con la forma, es decir, problemas que tienen que ver con la representación del mundo. En general están vistas desde un lugar, a mi gusto, un poco tonto, un poco desdeñoso, que hay un exceso de interpretación literaria en relación con el cine,
y que hay una escasísima conciencia de forma, que incluso cuando quiere estar, cuando quiere aparecer, no encuentra mucho su rumbo. Y entonces ahí es donde yo un poco me concentro, si se quiere, cuando digo las cosas. A mí me interesa, por supuesto, tengo mucha cultura narrativa, eso que vos decís del siglo XIX y todo eso lo tengo muy incorporado y hasta con facilidad puedo inventar argumentos, etcétera. Pero eso tiene tan poco que ver con mi oficio y mi trabajo cinematográfico a la hora de pensar. Quiero decir, parecería, sobre todo cuando uno habla con personas que están en el mundo del cine de manera satélites, como los tutores de guiones, incluso los guionistas, que se olvidan de que el cine es Hay una frase de Ford que a mí me gusta mucho cuando Bogdanovich le pregunta cómo hizo no sé qué cosa en tal película, y él dice con la cámara, que parece una butad, evidentemente es una butad, pero hay algo donde esa frase merece ser tomada en serio. Es decir, hay veces que se olvida que el cinematógrafo es un arte que se hace filmando cosas con una cámara, que eso es esencialmente el momento central, casi único del arte del cine, es decir, la capacidad del registro de personas, objetos y paisajes. Y a partir de ahí ejercicios un poquito más complejos como la construcción de determinado espacio. Bueno, como decía Hitchcock tenía una definición que era interesante, que era la capacidad de dilatar o comprimir el tiempo. Y uno podría decir, un poco, ranchereando, como dicen los franceses, sobre Hitchcock, también la capacidad de dilatar y comprimir el espacio. Ese tipo de cosas, o sea, la capacidad de construir espacios diferentes a los que la cámara muestra, la capacidad, de falsear espacio, tiempo, esas son las cosas que hace un director de cine, y en general parecen tan olvidadas que los propios directores de cine han empezado a no hacer eso, ¿entendés? Han empezado a creer que su oficio tiene que ver, por ejemplo, con decir cosas, ¿viste? La idea de que un cineasta es una persona que tiene cosas para decir. Bueno, yo no puedo estar más en un lugar más opuesto que ese pensamiento, ¿entendés? Yo sí creo que un cineasta, curiosamente, no tiene cosas para decir, puede decirlas después, para eso están los Q&A y todo eso, como todo el mundo, pero que un cineasta es una persona que encuentra una particular forma entre musical, plástica, narrativa, poética, de mostrar y de construir formas con el mundo como referente. Y eso, es decir, para decirlo más llanamente, alguien que filma cosas con una cámara y las articula. Y a partir de eso articula un mundo. Eso, cuando yo digo pictures contra stories, creo que es tan simple como eso, como la idea de que un cineasta es alguien que trabaja con una cámara y con esa cámara filma, un grupo de personas incluso que trabajan con una cámara, con esa cámara filma el mundo y lo articula. Eso es algo, esto que parece tan evidente, no lo piensa nadie. Cada vez que uno habla, un cineasta le preguntan estupideces, y tal vez porque es muy difícil preguntar sobre eso, ¿entendés? Porque uno dice, ¿qué debería...? Le pasa lo mismo que a Ford, uno termina diciendo, lo hice con una cámara, puse la cámara, organicé, no sé, es muy difícil hablar de cine, si a uno no le gusta el cine. Hay un chiste que no es un chiste en la película, que es un poco donde la película duplica un poco lo que estás diciendo, que es un momento donde vos filmás los árboles. Sí, porque me gusta mucho porque es un momento donde se siente, por un lado, una forma de trabajar sobre el espacio, una forma de trabajar sobre el tiempo. Se toma un tiempo la película. Y la realidad. Y la realidad. No podría decir la realidad. Y estás preocupado por cómo se constituye una imagen, en este caso un árbol, ¿no? Sí, como una especie de ahí hay algo de la zona del misterio que me parece que todo cineasta tiene. Y es como una idea de que en el fondo uno no sabe lo que la cámara hace. Yo siento que hay un aspecto milagroso en el cinematógrafo. El cinematógrafo, junto con la fotografía, es la primera de las artes, junto con la segunda, sería la fotografía, sería la primera,
que requiere un componente mecánico. ¿Entendés? Y eso no es cualquier cosa, ¿entendés? O sea, eso no es... Digo, es un arte que se hace con una máquina, que sí o sí hay que hacer con una máquina. Y que esa máquina es una máquina de un nivel de complejidad que incluye la película fotográfica o el sensor o lo que vos quieras. Y entonces ahí hay una zona de indeterminación, una zona nuevamente de misterio, donde la cámara, una vez más lo digo, la cámara toma decisiones que nosotros como cineastas no entendemos. Uh-huh. Cuanto más avanzo yo en mi conocimiento de mi propio oficio, más me doy cuenta de que hay una zona donde no sé cómo se va a ver algo hasta que lo veo. ¿Entendés? Claro. Digo, hay una diferencia, una especie de zona maldita entre lo que uno ve y lo que la cámara ve, que es casi de terror, que es casi de una película de terror. Entonces con los árboles, la parte de los árboles, uno quiere jugar un poquito a eso. Digamos, la idea de que alguien quiere filmar un árbol y el árbol es hermoso, pero uno pone la cámara y no es así. Sí. Bueno, quiero decir, no estoy diciendo nada nuevo, es la condición central de cualquier tipo de arte, que es la famosa resistencia de los materiales, ¿verdad? Uno podría decir también la resistencia del mundo, la resistencia del referente, sí. Como el mundo a veces se revela y a veces no. Bueno, sí, me gusta, hay una definición filosófica de realidad, que es aquello que no responde a los caprichos de la imaginación. Vamos a hacer una pausa breve musical. Decía, la realidad es una hipótesis de la imaginación. Se oponía a esa idea. Sí, son las dos cosas verdad, en un sentido. Vamos a hacer una breve pausa musical y nos reencontramos con Mariano Ginás. ¿Qué va a hacer la música? No lo sabemos. No, siempre la idea es el siguiente. No, sí se sabe. Al final se sabe. Bien. Así la gente se queda hasta el final escuchando. Bien. Es tu método, como el misterio. Como el misterio. Vamos a la pausa y nos reencontramos con Mariano Ginás. Bueno, aquí seguimos con Mariano Ginás, director de La Flor, Historias Extraordinarias, Balnearios, uno de las figuras claves del cine argentino en los últimos años, sin lugar a dudas. Estábamos hablando un poco de esta hermosísima cuestión de la resistencia de lo real, uh-huh, respecto de esa misteriosa cámara, como sí, vos bien decís, que entra en una suerte de interacción a partir de una posición que nosotros creemos encontrar como valiosa, filmamos, algo sucede, luego montamos. Evidentemente la zona solo la posición, el encuadre. Hay cosas de los críticos que a mí me exasperan. Por ejemplo, cuando dicen, tal sabe poner la cámara. Sí, eso es muy raro. ¿Qué quieren decir sabe poner la cámara? ¿Entendés? Primero, ¿cómo saben que era? Esa es una cosa muy impresionante, ¿no? Sabe poner la cámara si no vieron el lugar. ¿Cuáles son los criterios de claro, cómo reconoce uno la posición de la cámara? No, bueno, uno reconoce, pero por ahí se están... No era esa la posición. Además que hay que ser muy mal para poner mal la cámara. No importa. Al revés. No, pero hay un concepto de composición, eso sí. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es la composición. Pero además es interesante. Mira, vos que me hablabas del argumento y las historias. Uh-huh. Yo discuto mucho con Agustín, sobre todo Agustín Mendilarzu, para los que no lo conocen, que es la persona que hace las películas conmigo, mi compañero a la hora de hacer las películas, el principal, porque somos muchos y en el Pampero somos 4, pero el que hace las películas conmigo sobre todo es Agustín. Y entonces y tenemos muchas discusiones al respecto, porque viajamos en auto un montón, ¿viste? Nuestras películas se hacen a partir de viajes en auto por la ruta, son películas muy, muy de ruta, eso es nuevo. Y entonces cuando uno está ahí se la pasa discutiendo, porque estamos dos ahí, nos conocemos de toda la vida, desde los 17 años, entonces suceden grandes discusiones. Y esas discusiones en general terminan violentamente sobre este tipo de cosas, porque además Agustín tiene sus obras de teatro y a veces es más argumental y él la juega de realista. Bueno, tenemos como posiciones encontradas. Y una vez me acuerdo que estábamos hablando, pobre Gagliardi, nuestro otro compañero está en el asiento de atrás, estaba con la cabeza así, y finalmente terminamos llegando a un acuerdo, que es el argumento
porque uno dice, yo digo, el argumento no importa, Agustín decía, pero claro que importa, el argumento produce, bueno, cosas así, imagínate en un auto hablando de eso, es un infierno. Y me acuerdo que llegamos a una definición posible que era, el argumento es una parte de la composición, que como idea tiene su encanto, ¿no? Como decir, bueno, no es ni lo único que importa, ni no importa. Viste que son como los dos extremos que ha tomado el cine. Los más clásicos reaccionarios dicen, el cine es el arte de contar historias. Los que se creen que son, no sé, grandes revolucionarios dicen, a mí no me interesa contar historias. Y ambas posiciones siempre suenan tontas, ¿no? No importa que te interesa, no importa. Bueno, y entonces es interesante entender que el argumento es una parte más de la composición de la imagen cinematográfica. Es decir, sin determinado componente argumental, bueno, la imagen puede volverse un poco, puede volverse una tontera. Ahora, si el argumento está demasiado presente, es decir, si sojuzga demasiado todo el resto de las cosas, bueno, qué sé yo, se vuelve una serie. Entonces, es un elemento de la composición, es algo que tiene que estar ahí, que aparece, que está, pero que no es necesariamente el elemento central. Es un elemento que hace posibles los otros elementos. El juego con lo real, el espacio, todo una serie de cosas. Que esto es un poco lo que a ciertas objeciones respecto de La Flor, sí, donde muchas veces te dicen, ¿por qué no es una serie? ¿Por qué no la pones? ¿Por qué la ya sé que bueno, no? Hoy en tu blog que salió una persona diciendo seguramente va a ser una serie, y por suerte apareció nuestro noble Arsenio Lupín, que le contestó, le puso como corresponde. Pero bueno, eso ni hablar, digo, estamos. Claro que eso es, yo ni siquiera he pensado eso. No hago televisión, digo, las series son televisión, son hechas para el olvido. Bueno, Donoso en su película dice, el cinematógrafo es la máquina del olvido, una cosa así, dice. Bueno, es muy lindo, pero lo pone porque queda lindo. No, ni que él cree eso, porque el cinematógrafo es la máquina del olvido. Está bien, queda lindo, uno dice esas cosas para encantar al público y está perfecto. No creo que sea la máquina del olvido, y supongo que Donoso tampoco cree que sea la máquina del olvido. Probablemente lo opuesto. Todos podemos pensar que no hay máquinas del olvido, bueno, salvo los que producen electroshocks. Pero bueno, por eso digo, entonces el cinematógrafo está hecho para... No, pero lo que te quiero decir con esto es la memoria de los hombres, y la televisión sí es la máquina del olvido. Estoy de acuerdo. Es algo que produce materiales para el olvido. Respecto a la distinción con las series, porque es ahí donde generalmente las series justamente son formas de ilustración, a veces con mayor o menos presupuesto, a veces con mayor o menos... Con gracia. No, con gracia, no gracia. Pero que está laburando, pero la idea de composición pareciera ser que no es el concepto de que el argumento es parte de la composición. No. Todo está hecho para el argumento y su ilustración. Entonces esa me gustaría... Pensemos La Flor desde ese lugar. Mirá. ¿Por qué La Flor tiene que existir como una especie de distintas historias que se van de algún modo sustituyendo y que dure tanto, ¿no? Porque esta es la pregunta que muchos a veces se hacen, quizás por demorarse en pensar lo que... Te voy a decir una cosa que por ahí no es simpática, por ahí es demasiado, es como bueno, supongo que todos los que insisten con que yo soy ególatra, bueno, esas cosas que en general se dicen sobre mí, tal vez con cierta razón, pero bueno, ¿qué querés? Pero no va a caer, va a ser pasto para los de ególatra y todo eso, pero no me importa, porque es lo que yo creo y es lo que me parece que es lindo que algunas cosas sean dichas. Yo creo, mira, ahora que estamos acá en Europa, cuando uno viene a Europa, el viaje dura 12 horas. Y uno está sentado en un asiento y adelante del asiento hay un pequeño televisor, y entonces uno agradece que esté ese televisor, porque estás 12, 14 horas sentado y ahí te la pasás viendo películas, y las películas te hacen pasar el tiempo de una manera extraordinaria, ¿entendés? O sea, uno está ahí sentado y ponés Los Vengadores, las películas con Jennifer Lawrence, a la que yo admiro tanto, todas esas películas, eso es fantástico, está bárbaro, estás ahí sentado, el tiempo no pasa más y vas a una especie de cosa que te hace que el tiempo pase más rápido. Me parece genial que eso exista, eso se llama televisión. Y después está el cine,
que no está hecho para que el tiempo pase más rápido, no está hecho para que los aburridos se entretengan. Está hecho para cambiar la vida, ¿viste? Esa famosa apetencia, esa famosa consigna surrealista, cambiar la vida. Bueno, el cine está hecho para cambiar la vida, no para divertir a los aburridos en los aviones, ¿entendés? Está bárbaro divertir a los aburridos en los aviones. Cuando yo soy un aburrido en el avión, agradezco que haya algunos que han trabajado de esa manera, pero el cine está hecho como los grandes objetos poéticos para cambiar la vida. Y eso, en eso yo creo a muerte. ¿Qué querés que te diga? En ese sentido, hay algo de cierta ambición que me parece irrenunciable para un cineasta. Y en ese sentido ya el mero artefacto cinematográfico, es decir, la proyección, es una instancia transformadora y poética. Digo, es un lugar, es una cosa donde vos vas a una sala oscura y hay una gigantesca baño de luz. Bueno, eso no es lo mismo que un aparato que cuenta chistes. Entonces, a mí esa distinción, te diría, me parece sagrada. ¿Entendés? Me parece del orden de las cosas que todavía hacen que el mundo sea en algunos aspectos de una manera y no de otra. Digo, es una de las cosas que todavía definen la parte buena de los hombres. Y la televisión no. ¿Qué querés que te diga? No puedo evitar esa distinción. No, claro que no. Además, bueno, eso tiene también ese hermosísimo manifiesto que escribiste hace un tiempo atrás, que sale en la revista, el número de las la que está Cecilia Barrio Nuevo, que era de revólver, las naves. Ahí hay un manifiesto que un poco es el contrapunto de lo que acabas de decir, ¿no? Porque ustedes hacen cine, que es el Palermo, o sea, no está firmado por vos, pero claramente está escrito por vos, y claramente representa el espíritu del pampero, ¿no? En un sentido colectivo, ¿no? Que tiene que ver con eso, o sea, se juega uno la vida en eso. Suena dramático y a la vez es un juego, ¿no? Pero claro, está bueno, sí. Pero es eso Está bien, y la idea es una cosa, la posibilidad de cambiar la vida. Sí. Cuando los surrealistas dicen cambiar la vida, uno no entiende bien a qué se refiere en términos de cambiar la vida de quién, pero es clarísimo a la vez, ¿entendés? Sí, claro que Rambo decía, la verdadera vida está en otra parte. Bueno, el cine por ahí implica eso, ¿no? Y esto nos lleva a una discusión que teníamos hoy por otros medios, cuando se plantea de quién filma el presente. ¿Estamos bien? Estamos bien. Que ir al bloque, vamos a ir al bloque 3 en 2 minutos. Bien. Pero quizás podemos dejar esta inquietud. Sí. Hoy discutíamos en algún momento, cuando digo discutir no lo digo de confrontar, una palabra totalmente, alta. Una palabra muy noble que ha sido también de alguna manera... ¿Quién filma el presente? ¿Quién filma el presente? ¿Qué significa filmar el presente? Y hablábamos de esto, de algún modo planteaba alguna dificultad que existe en el cine argentino, en donde por momentos da la impresión de que el gran fuera de campo, de la ficción sobre todo, puede llegar a ser nuestra forma de estar en presente. Vos planteabas una hipótesis. Puede haber muchos presentes, claro, y muchas formas de entender y por lo tanto filmar el presente. Sí. Entonces, con esta inquietud vamos a ir a la pausa para justamente reencontrarnos en la segunda parte, la tercera parte y final del programa, y hablar por qué La Flor es una película del presente. Bueno, acá estamos en la última parte del programa con Mariano Ginás. Aquí está. Saben que La Flor es una película dura 14 horas, una singularidad absoluta. Igual no dura 14 horas, pero se ven en 3 días diferentes. Se ven en 3 días diferentes. Pero bueno, algún día hay que verla seguidas. Tampoco es tan dramático. Sí. Y estábamos con el tema de... esto es una discusión, ¿no? Yo tengo una impresión. La impresión que tengo es que tampoco es un juicio de valor, sino es una observación, simplemente. Sí. Como en gran parte, hay escasas excepciones, lo que sucede en nuestro presente, la ficción no lo puede absorber. Al menos no lo puede absorber, no digo miméticamente, pero no lo puede duplicar para que a partir justamente de ser atravesado lo real por una cámara,
cambie de posición lo real y podamos ver desde otro lugar, ¿no? Jugar con la realidad del presente. Yo te daba una tonta idea de una posibilidad que era, imaginaba yo, en un episodio de La Flor podría haber sido, no sé, una mujer kirchnerista se enamora de un hombre. Pero no, cuando lo dijiste no era de La Flor, era de una película. No, de cualquiera, no, yo ahora agrego La Flor. No, era una película cualquiera. Yo jamás pensé que La Flor tuviera que hablar de eso, por otra parte, sí. Además. Sí. Pero ni le pido eso a La Flor. Pero hablábamos de esto, en torno a esto. Entonces la pregunta es, ¿en dónde estaría el presente en La Flor? Bueno, pero recién hablamos de... hoy a la mañana, no fue recién, sí, no importa. Hablábamos de eso, vos decías, ¿quién filma el presente? Uno podría decir, todos filman el presente, el cine... Sí, ontológicamente siempre estamos en presente. El cine es en presente, es decir, la cámara filma el presente, no se puede filmar el pasado, no se puede filmar el futuro. La cámara filma el presente. Eso me parece una verdad de perogrullo, a mi criterio... es ligeramente más interesante, porque uno podría decir, si la cámara filma en presente, aquello que filma la cámara es el presente, o en todo caso también es el presente. Si la cámara filma en presente y cualquier cosa que se filme es el presente, por lo tanto el presente también es aquellas cosas que filma la cámara, con lo cual no es lo que vos estás pensando. Vos estás definiendo el presente, como por ejemplo una kirchnerista y un macrista, no sé qué, ese tipo de cosas, y tal vez lo interesante es que el presente, como lo demuestran las sucesivas cámaras que están filmando, es mucho más complejo que esa síntesis a la cual vos estás obligando. No, yo no estoy obligando a nada. Privinera está obligando. Entonces, pobre Nico, ¿no? El presente es muchas cosas. Y ahí hay una doble, hay una cosa, una falacia tal vez, que es el pedido de filmar el presente, filmar lo que vos decís, implica que uno sabe cuál es el presente. Es decir, que en el momento de estar realizando la obra en cuestión, uno entiende el presente. Y ahí yo siento que hay una profunda discordancia, como decía Vinicius. Es decir, yo creo que uno en el momento no entiende en qué consiste el presente, y que es un error creer que uno tiene una conciencia de aquello que es el presente. A nosotros dos nos gusta mucho el escritor argentino de la tradición de Borges, ¿verdad? Lo citamos un montón de veces a lo largo del día de hoy aquí en Viena, ante unos vieneses que no entendían de qué mierda estábamos hablando. Pero quiero decir, lo mismo que dice, o no es el escritor argentino de la tradición el que digo yo, o es nuestro pobre individualismo. No, es nuestro escritor argentino de la tradición el que termina diciendo, porque o ser argentino es un... Bueno, lo mismo se podría decir con la contemporaneidad. Le digo, o ser contemporáneo es una fatalidad y entonces lo seremos, hagamos lo que hagamos, o ser contemporáneo es una máscara. Eso, en ese sentido, quiero decir... las formas en que nuestros objetos reflejan el presente solo van a poder ser vistos una vez que no estén atravesados por el presente. Quiero decir, pero pienso, hoy nosotros estamos teniendo esta discusión aquí, no sé qué, y por ahí en algún momento alguien oye nuestra discusión y dice: estos dos tipos estaban hablando en un hotel en Viena, ellos dos, no sé qué, y era en 2018, el momento en que el feminismo se convierte en no sé qué, y ellos están hablando de pavadas, de imágenes y de encuadres y todo eso, se están perdiendo la gran revolución feminista. Y ahí yo te digo, yo siento que en ese sentido La Flor habla de eso. A mí me enorgullece un poco en relación, o me sorprende en relación con eso, porque digo, imagínate, yo soy un tipo de la vieja guardia, no sé qué, y de pronto me asombra verme asaltado por cómo la película, de alguna manera, está atravesada por un espíritu de su tiempo, que nadie le ha inoculado voluntariamente, que nadie quiso hacer, imagínate. La película empezó a hacerse además en 2009, nadie trabaja ese oportunismo, yo me considero... hay una sensibilidad porosa, y eso apareció. Pero aparece algo. Son todas mujeres, es clarísimo. Son mujeres, son todas mujeres, ahí hay fuertes. una cosa,
mujeres haciendo cosas que supuestamente, quiero decir, es una película gobernada por las mujeres y que Sí, porque digamos que se tematiza. la operación sobre el tema de los géneros o del mundo de los espías o todo esto, hay un giro que son las mujeres las que están allí, ¿no? Pero a mí, sí, te tengo que decir, a mí lo más interesante de todo me resulta el nivel de poca, digamos, lo poco programático que fue eso, ¿entendés? O sea, yo simplemente tenía que la película era con las chicas y entonces yo tenía que hacer historias que fueran con ellas. Y entonces las historias que salían eran las que salían. Entonces en un momento tuvimos ganas de que fueran de espías. Y entonces, no sé, en ningún momento hubo que decir, bueno, pero si son espías, si son mujeres. No, era de una naturalidad total. Es decir, eran las comediantes que iban a hacer la película y entonces si había que hacer espías, eran ellas las espías. No hubiera, digamos, a nadie se le hubiera ocurrido decir, bueno, porque ellas llegaron a ser espías, digamos, como dar esa especie de explicación mujereril. No, esas no son las chicas, eso así. Digo, y en ese sentido es muy probable que la película esté heredando una forma extraña de su tiempo, pero precisamente lo hizo de una manera completamente fuera de su conciencia. Y entonces tal vez lo mismo se pueda decir de estos tiempos un tanto tontos en materia política, ¿entendés? De estos tiempos donde de pronto uno siente que reaparece la intolerancia, ¿entendés? Donde uno de pronto ve un mal humor social, donde uno intuye cierta maldad. Quiero decir, vos no te olvides de que todas las películas que yo dirigí, La Flor es la primera en la que aparece el mal. Uh-huh. Eso yo lo noté muy temprano. Hay hasta un gusto por el mal, ¿viste? Sobre todo hay un episodio, el episodio de la cantante y todo eso, donde está el mal, aparece el mal. Y bueno, y eso es, supongo que es el resultado de una época, qué sé yo, no sé, no quiere decir, no estoy diciendo que eso es pero sí, esa película, esa escena en donde hay un montón de señores elegantes que parecen la logia Pedúe, una especie de logia Pedúe diabólica y todo eso. Bueno, no sé, yo no te puedo decir eso significa, pero esos ecos, el presente vibra en frecuencias que uno no puede entender. Entonces, si de pronto yo, en los argumentos que invento, en las cosas y todo eso, empezamos a necesitar todos que el mal apareciera, bueno, yo no te voy a decir es por Macri, pero bueno, qué sé yo. Al mismo tiempo lo mismo, digo, me acuerdo cuando ganó Macri, que estábamos filmando en la secuencia de los locos, toda la parte del manicomio. Que es una escena, hoy hablábamos, no me acuerdo ya ni en cuántas conversaciones hablamos hoy, pero es una escena muy extraña en la película, ¿no? Sí. Porque tiene un momento, uno dice... Porque un manicomio no es un lugar feliz, ¿no? Y no es el lugar de la aventura. Yo te contaba, ¿no? Una forma de entender la locura es la falta justamente de obra, la incapacidad. Y la película está metida ahí en un momento, está tu hermana, es un momento muy, muy peculiar. Pero precisamente, entonces, quiero decir, había en ese momento, estábamos filmando eso que era completamente disparatado, ¿entendés? Unos locos, qué sé qué. Y justo había ganado Macri. Me acuerdo precisamente, todos los que hayan estado en esa secuencia se van a acordar de que era justo ahí. Y de pronto estábamos filmando también y había televisores y en los televisores estaba Macri. Y entonces el grupo era heterogéneo, había muchos que eran kirchneristas, y que habían votado a Scioli, otros no éramos kirchneristas, éramos antikirchneristas, pero no éramos kirchneristas y habíamos votado en blanco, creo que nadie había votado a Macri, pero bueno, había habido como una tensión, ¿te acordás? Si vos te acordás, era muy tensa la época entre los kirchneristas, querían que que no éramos kirchneristas, pero tampoco votáramos a Scioli, bueno, era una época muy violenta y de mucho costo. Y entonces, bueno, y al mismo tiempo estábamos filmando algo completamente alejado en forma referencial de lo que estaba pasando. Pero y entonces yo, al mismo tiempo estábamos filmando cosas donde aparecían brujas, cosas diabólicas. Y yo no podía evitar sentir rimas misteriosas
entre esos momentos, ¿entendés? Entre esas escenas que veíamos por la televisión, que estaba prendida cuando nosotros filmábamos, donde aparecían esos funcionarios endemoniados que después iban a estar, y por otro lado lo que nosotros estábamos haciendo, que era, podríamos decir, pura fantasía. Bueno, para serte sincero, creo más en esos ecos que en ecos más conscientes, ¿entendés? Creo que hay algo que cuando digo esto quiero decir, yo pienso que cuando la gente vea esas escenas muchos años después, algo de ese clima de época misteriosamente va a aparecer, como hoy aparece, por ejemplo, La Invasión. ¿Entendés? Bueno, la gente dice, bueno, Invasión era una película que estaba abierta a su tiempo. Más o menos, simplemente que el cine tiene percepciones que de pronto uno mismo no tiene en el momento del presente. Digo, el cine es visionario, y entonces tal vez en el momento nadie pensó, bueno, esto tiene que ver con la violencia política. La gente no debe haber pensado en nada, debe haber dicho, como dice en el libro de Bioy, este es el bodrio del año. Y después nosotros ahí leemos unos años 70 que estaban a punto de empezar. Bueno, entonces yo siento que esas vibraciones con respecto al presente son más civilinas, son más misteriosas. Lo que creo que pasa es que a veces la gente se enoja porque las películas resultan cómodas para los hijos de puta. Eso creo que por ahí pasa, y tal vez ahí hay algo de razón, ¿entendés? Hay puntos donde las películas resultan extremadamente cómodas para los hijos de puta, para las personas que uno siente que están del lado de la perversidad. Y ahí yo puedo entender. Pero ¿sabes qué? Es muy difícil lograr lo contrario, porque no lo lográs queriendo hacerlo. Porque los hijos de puta, como dice una cosa que aparece en uno de los discos de Los Redondos, que dice, los hijos de puta no descansan nunca. Y entonces yo siento que ahí es muy complejo cómo generar esa especie de objeto que sea molesto y que no es tan fácil como muchos de las personas que piensan como Prividera, a quien tanto queremos. No es tan fácil lograr ese elemento distorsivo. No, los hijos de puta se acomodan con mucha facilidad. Entonces yo siento que uno realmente tiene que hacer lo que intuye que está bien y no guiarse por consignas ni por cosas que de alguna manera, digamos, no guiarse en forma moral con respecto a las cosas que uno hace en el arte. Yo creo que no, yo soy surrealista, creo que el arte, que nuestra única moral está en la manera apasionada en que encaramos la forma, y que en nuestra forma está nuestra moral, y se terminó. Bueno, como los hijos de puta no descansan, a veces los que no somos hijos de puta tampoco. El que tiene que descansar es el hijo de puta que les habla. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Hasta la próxima, y muchísimas gracias por estar con todos nosotros.